Abre los ojos de mi corazón, oh Señor. Abre los ojos de mi corazón. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Silencia el ruido en mi corazón, Señor. Oh, calla el ruido en mi corazón. Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Para verte en lo alto y exaltado. Resplandeciendo en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor. Mientras cantamos, Santo, 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 para verte alto y exaltado. Oh, resplandeciendo en la luz de tu gloria. Mientras cantamos, Santo, 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 eres tan santo, santo, santo. Dios, tú eres santo, santo, santo. Señor, quiero verte. Oh, tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo. Santo, tú eres santo, santo. Santo, Señor, yo quiero verte. hacerlo otra vez.
Dios solo. Dios, venimos hoy pidiendo que abras nuestros ojos. Dios, a lo que tú ves que nosotros no vemos, las cosas que debemos saber y no sabemos aún. Dios, sabemos que eres Dios. Pero Dios, oro que nos muestres lo que necesitamos ver hoy. Dios, pido que no nos vayamos de aquí sin entender cuál es nuestro siguiente paso, lo que nos has llamado a hacer. Dios, te agradezco que eres un Dios que nos usa. Dios, te agradezco que eres un Dios que nos permite ser parte del plan. Dios, te agradecemos por eso. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén. Amén. Hola, Grace Family Church. Mi nombre es Hal Mayer. Si no nos conocemos, soy uno de los pastores de enseñanza aquí en Grace. Quiero darles la bienvenida a todos hoy, a quienes nos ven en línea en todos los locales de Grace Family Church. Y solo diré, tenemos que hablar del elefante en la habitación o de la bota fea. A mi esposa no le gusta cómo va con mi ropa, pero es parte de ello. Así que me desgarré el tendón de Aquiles y sí, es terrible. Y sé que la pregunta siempre es esta: ¿cómo te desgarraste el tendón de Aquiles? Y lo contaré así. En la vida de todo hombre llega el momento donde tiene que decidir si será un héroe o no. La otra semana estaba en el local de Lutz, caminando abajo, y vi humo saliendo de la oficina de arriba. Así que subo las escaleras corriendo, sin falta de aliento en absoluto. Entré y vi que el humo hizo que el pastor Daryl y el pastor Craig se desmayaran y estaban solos. Y así que rápidamente puse a ambos en mi espalda al mismo tiempo. Y me dirigí hacia abajo por los 4 tramos de escaleras. Mientras bajaba el primer tramo de escaleras, llego al final. Y al dar ese último paso, siento que mi Aquiles explota y digo, no puedo. Pero en ese momento el pastor Daryl despierta y me canta el ojo del tigre. Y así que con ese ánimo estoy bromeando, eso no sucedió. No, desearía que fuera una historia genial, desearía que lo fuera. Estaba jugando baloncesto con estudiantes de secundaria y ojalá estuviera haciendo algo genial, pero despegué demasiado rápido. Sí, despegué demasiado rápido y explotó. Y diré, debido a esto pude ver mucho del mundial. He estado viendo el mundial y diré esto. Estoy muy orgulloso de mí mismo, de que después de que mi tendón de Aquiles explotó, no me quedé rodando en el suelo por 15 segundos, 30 segundos. Es increíble que puedan levantarse después de hacer eso. Pero, sí, no, en realidad, cuando mi Aquiles explotó 5 segundos después, dije, caramba, ya soy viejo. Pensé, porque es una lesión de gente mayor, lo buscas. Y dice que hombres de más de 40 en actividades recreativas suelen tenerla. Recuerdo decir, este es el momento en que me dije que nunca me pasaría. ¿Recuerdan cuando algunos son jóvenes, pero recuerdan cuando eran más jóvenes? Recuerdo pensar, hombre, nunca envejeceré, nunca me lastimaré haciendo nada. Como nunca tendré que hacer ruidos de gruñidos, solo para sentarme o levantarme. Nunca contaré la misma historia una y otra vez. Hay tantas cosas que dije que no haría, y lo hacemos en la vida, ¿verdad? Hay tantas veces en la vida donde dijimos, nunca haré estas cosas. Recuerdo cuando tuvimos nuestro primer hijo, o antes de tener nuestro primer hijo, decíamos, nuestro hijo nunca verá pantallas, ¿verdad? Nunca comerán azúcar, y descubrimos muy rápido que eso cambia mucho. ¿Saben? Podemos decir muchas cosas que nunca haremos. Es divertido hablar de ello. Una de las cosas más peligrosas es decirnos, Dios nunca hará esto. Dios nunca intervendrá o Dios nunca salvará a esa persona. Esa persona está demasiado lejos de Dios. Y eso es algo bien peligroso de decir, porque lo que aprendemos de la palabra de Dios, lo que aprendemos una y otra vez, es simplemente esto, es que nadie está demasiado lejos de Dios. Sabemos eso, pero muchas veces no internalizamos eso. Porque vemos a alguien que parece estar muy lejos y en el fondo de nuestra mente, aunque creemos que Dios puede salvarlos, hay algo dentro de nosotros que dice que no va a pasar. Bueno, hoy vamos a estar viendo a un tipo en Hechos capítulo 9, que realmente es esa persona que tanta gente dijo. Ese tipo está demasiado lejos de Dios. De hecho, nos presentaron a él la semana pasada. Todos los pastores en cada uno de los locales hablaron sobre el apedreamiento de Esteban, y en ese momento había un hombre llamado Pablo o Saulo.
¿Podemos dar un aplauso a nuestros pastores de los locales? Hicieron un gran trabajo la semana pasada. Lo vemos aparecer en la escena. La forma en que aparece en la escena es de la peor manera posible. Aparece participando en el asesinato de un líder cristiano de la iglesia. Sabemos bastante sobre Pablo. Era fariseo, era de la tribu de Benjamín. Muchos creen que era parte del Sanedrín, la clase gobernante del pueblo judío. Encima de eso, fue formado por un hombre llamado Gamaliel, lo cual no nos parece gran cosa, pero diré esto: fue como ser entrenado por Yoda. Es algo muy importante. Este hombre era una figura en ascenso. Era alguien a quien veían como el próximo líder. Aún así, lo vemos en su peor momento posible. Ahora, algo que quiero aclarar. Veremos que lo llaman Saulo y también Pablo. Algunos han dicho que Dios cambió su nombre. Dios no cambió su nombre. Se le conoce como Saulo al principio porque es su nombre hebreo. Lo cambia o usa Pablo después porque una de sus labores principales es llegar a los no judíos. Así que una forma de conectar con ellos es usando el nombre Pablo. Pero Pablo era alguien de quien pensábamos: Dios no lo salvará. Dios, de hecho, él es uno de los enemigos de Dios. Y lo que vemos al final del último capítulo es que la iglesia se dispersa porque hay mucha persecución. Al principio, la persecución era solo a líderes. Ahora es contra todos los cristianos. Básicamente, ahora tienen la capacidad de salir y encarcelar a cualquiera que diga que es cristiano, cualquiera que diga que es parte de la iglesia. Y Pablo es quien quiere hacer eso. Así que mientras la iglesia se dispersa, Pablo va a emprender un viaje ahora para intentar acabar con la iglesia. Y en Hechos 9, si tienen sus Biblias, pueden abrirlas. Estaremos en el versículo 1. Los versículos estarán en pantalla y en las notas. Dice esto, dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino. Solo para que sepan, antes de que el cristianismo fuera llamado cristianismo, en realidad en el libro de Hechos era llamado el camino. De hecho, lo ven unas 3 veces diferentes. Era llamado el camino. Dice, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Dice que él respiraba amenazas. Eso significa básicamente que su corazón está lleno de odio. Todo lo que sale de él y todo lo que entra en él es un odio por el pueblo de Dios. Pablo en este momento es uno de los mayores perseguidores de la iglesia cristiana y él ha decidido ir 160 millas al norte hacia Damasco. La razón por la que va a Damasco es porque es uno de los epicentros del pueblo judío. Y Pablo va pensando que los cristianos irán allí y convencerán al pueblo judío de que Jesús es el indicado. Y quiero asegurarme de que eso no suceda. Lo que es tan interesante es que Pablo va a detener la expansión de la iglesia sin entender que Dios lo va a usar para expandir la iglesia. Una cosa que quiero señalar es que Pablo es muy celoso en lo que está haciendo. Él cree que lo que está haciendo es correcto. Y por alguna razón en la cultura hoy creemos que si alguien cree que lo que está haciendo es correcto, dejémoslo en paz. Miren, solo porque alguien crea algo no significa que sea verdad. Pablo cree que lo mejor que puede hacer por Dios en este momento es perseguir a la iglesia. Dice, y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Luego le dice al rey Agripa que era más brillante que el sol. Al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Noten esto. Pablo está confundido. Él dice, ¿quién eres, Señor? Él dice, esto no puede ser Dios. Esto no puede ser Dios porque estoy del lado de Dios. ¿Por qué permitiría que esto me suceda? Y entonces Jesús habla y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Algunas personas incluso creen que Jesús estaba allí en ese momento hablándole a Pablo. Y no puedo imaginar lo que está pasando por su mente, la confusión que está ocurriendo. Primero, una luz que era tan brillante que lo ciega, y luego él escucha una voz llamándolo de parte de aquel a quien él persigue. Dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. No imagino cómo fueron esos 3 días para él, sentado preguntándose, ¿será que lo he hecho todo mal? Analizando su vida, pensando en las decisiones que tomó. Creo que esos 3 días aquí son muy perfectos para él porque él está contemplando todo lo que ha hecho hasta este punto. Dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías.
Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Lo que me parece interesante es que Dios señala el hecho de que Pablo está orando. Lo interesante es que Pablo era un hombre de oración. Como buen joven judío, oraba regularmente. Tenían oraciones que debían repetir, memorizar y decir. Y además, como fariseo, era alguien que oraba todo el tiempo. Pero por alguna razón, Dios elige señalar que Pablo está orando. Y creo que la razón por la que señala esto es que, sí, antes quizás hablaba con Dios, pero creo que sus oraciones cambiaron porque conoció a Jesús. Nuestras oraciones cambian cuando conocemos a Jesús. De pronto, al darnos cuenta de que no es solo alguien que vivió, sino nuestro Salvador. Y además dice que Pablo estuvo allí durante 3 días. No creo que sea un accidente que fueran 3 días. No creo que sea un accidente que sea la misma cantidad de días que Jesús pasó en la tumba. Para tener una vida resucitada, algo debe morir. Para tener una vida nueva, la vieja debe morir. Creo que lo que Dios está haciendo en este momento es darle a Pablo 3 días para deshacerse de lo viejo, para hablar de todo lo que ha hecho, para hablar de todas las cosas que han sucedido, para pedir perdón, pero para que Dios le infunda vida durante esos 3 días. Así que Ananías, él va hacia Pablo en este momento, dice esto, pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Este es Ananías diciendo, Dios, ¿estás seguro de que quieres que hable con este hombre? Todos sabemos que él estaba allí cuando mataron a Esteban, es quien nos persigue. ¿Estás seguro que quieres que le hable? No creo que esto pueda ser malinterpretado a un nivel más alto si no nos damos cuenta de lo grande que es esto. Quiero decir, esto es como ahora mismo en Nigeria, los cristianos están siendo perseguidos. Es por un grupo llamado Boko Haram, son parte de la hermandad musulmana. Es como Dios yendo a alguien en Nigeria y diciendo, quiero que vayas al líder de Boko Haram. Estoy seguro de que el tipo diría, ¿estás seguro, Dios? No quiero ir ante el mayor perseguidor de nuestro pueblo. Y dice, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Él dice, quiero asegurarme de que esto sea correcto, porque ya tiene la autoridad para meterme en prisión. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. A veces es fácil leer la Biblia y pensar, bueno, eso es algo que ocurrió en el pasado. Pero si leemos esto y no comprendemos la gran importancia que tiene que Dios salvara a alguien tan lejos de Él, nos lo perdemos. Porque es muy fácil vivir la vida, es muy fácil pasar por la vida y observar lo que sucede o ver lo que alguien ha hecho y decir, Dios no puede salvar a esa persona, pero en este momento vemos simplemente esto. La gracia de Dios es lo suficientemente grande. La gracia de Dios es lo suficientemente grande. La gracia de Dios basta para Pablo, y si basta para Pablo, basta para todos nosotros. Miren, el testimonio de Pablo es interesante. Él no buscaba a Dios. Él no buscaba a Jesús. De hecho, Jesús lo encontró. Él perseguía a Jesús y entonces Jesús lo salvó. Si había alguien que estaba demasiado lejos de Dios, era Pablo. Es la razón por la que les decimos que lean su Biblia. Porque una y otra vez vemos en su palabra, vemos a Dios salvar a personas que todos creían que no podían ser salvadas. Vemos a Dios usar a personas que todos creían que no podían ser usadas. Y para algunos hoy lo sé, para algunos que escuchan este mensaje tienen testimonios como el de Pablo. Estaban lejos de Dios. Estaban atrapados en la adicción, atrapados en cosas que los alejaban de Él, pero de alguna manera Dios los trajo a Él. Y ese es un testimonio increíble. Y para algunos de nosotros, cuando escuchamos esos testimonios, miramos los nuestros y decimos, bueno, supongo que mi testimonio es un poco aburrido. Y déjenme decirles, eso es una mentira del enemigo. No existen los testimonios aburridos. Chicos, durante mucho tiempo, seré honesto con ustedes, como un niño que creció en la iglesia cuyo padre era pastor, pensé que tenía un testimonio aburrido. Entregué mi vida a Cristo el domingo de Pascua. ¿Y qué dejé atrás? Dejé la vida de contestarle a mi madre y molestar a mi hermana. ¿Qué hice en ese momento sobre lo que realmente pudiera dar un testimonio? Pero creo que a menudo miramos los testimonios extremos, los testimonios radicales, y pensamos que son aquellos en los que Dios realmente obra.
Amigos, nadie que viene a Cristo es menos radical. Nadie que sirve a Cristo es menos radical. La historia de nadie sobre permanecer con Cristo es menos radical. Amigos, permanecer, caminar con Cristo es radical, es diferente a lo que todos los demás hacen a nuestro alrededor. Así que cuando oímos eso, cuando escuchamos esa mentira en el fondo de nuestras mentes, debemos darnos cuenta de que no, nuestro testimonio también importa. De hecho, piénsenlo. ¿Qué testimonio quieres para tus hijos? ¿Qué testimonio quieres para las personas que amas? ¿No quieres que pasen por las mismas trampas que tú? ¿No quieres que Dios tenga que alcanzarlos tan lejos? ¿Qué quieres que hagan? ¿Quieres que caminen con Cristo? Permite que los use toda su vida. Chicos, cuando la gente miraba a Pablo como hemos mirado a muchos y pensamos que Dios no puede salvarlos, este es el problema. Es tener la idea de que todo depende de nosotros. Es lo que hacemos. Pero sabemos por Jesús que nada tiene que ver con lo que hicimos. Tiene todo que ver con lo que hizo Jesús. Por eso Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No tiene nada que ver con lo que podemos hacer, tiene todo que ver con lo que hizo Jesús. Creo que es la razón por la que Pablo probablemente tiene tantas dificultades con esto. Creo que es el problema que tienen muchas personas que crecieron en hogares increíblemente religiosos con lo que hizo Jesús. Durante mucho tiempo, el pueblo judío, todo se trataba de leyes y de hacer las cosas correctamente. De repente, ya no se trata de esas cosas. Se trata de lo que Jesús hizo en un solo momento. Chicos, las obras no nos salvan. Las obras son un producto de la gratitud. Cuando reconocemos lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, no podemos evitar hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Mi pregunta es, ¿quién cree estar muy lejos de Dios? ¿Qué han decidido que es demasiado grande para que Dios lo haga? Chicos, cuando asumimos que no es posible, creemos que Dios es más pequeño de lo que es. Chicos, no nos gusta que asuman cosas de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces asumimos algo de alguien y nos equivocamos? Recuerdo que hace 6 años comencé a practicar el pickleball. Mi papá ya jugaba y me dijo, oye, ¿por qué no vienes a jugar conmigo con un grupo de jubilados? Y pensé, esto es genial. No sé mucho sobre el pickleball, pero mi superioridad atlética se notará. Recuerdo llegar a esas canchas y cuando subí había 2 caballeros mayores en las canchas del fondo. Miraron hacia nuestro lado y dijeron, queremos al joven. Miré atrás pensando, ¿quién es el joven? Inmediatamente me di cuenta de que hay una ventaja en jugar con jubilados. Te conviertes en la persona joven. Caminaba hacia allá y no les miento, chicos, no estoy exagerando. Este tipo no podía tocarse los dedos de los pies. No podía moverse muy bien y pensé, voy a dominar esta cancha. Nunca me había equivocado tanto. Quiero decir, este tipo me hizo correr por toda la cancha. Donde yo no estaba, ahí golpeaba la pelota. Literalmente me hizo correr por todos lados y se burlaba mientras lo hacía. Chicos, nada te humilla más rápido que un hombre de 90 años diciéndote lo mal jugador que eres. Y la razón por la que fue tan malo es porque cuando entré a la cancha pensé, no hay manera. Fue una tontería hacer eso. Chicos, fue increíblemente tonto para nosotros pensar en cualquier momento que algo está más allá de Dios, que cualquier cosa está más allá de Él. Y parte de lo que debemos darnos cuenta es que a veces el milagro está en el momento. Para Pablo es en ese preciso momento cuando ocurre el milagro. A veces pasan 40 años. Nuestro trabajo no es pensar si Dios puede hacerlo o no. Nuestro trabajo es orar por esa persona. Nuestro trabajo es hablar palabras de vida a esa persona, alzar la voz, servir y compartir con ellos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque la verdad es que al hacer la obra de Dios, nunca lo hacemos solos. Nunca lo hacemos solos. Además de eso, al hacer la obra de Dios, no luchamos solos. Nunca luchamos solos. Noten lo que Jesús le dice a Pablo. Él no dice, Saulo, ¿por qué persigues a mi pueblo? No dice, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? Él dice, ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué me estás persiguiendo? Chicos, lo que debemos darnos cuenta es que todo lo que nos sucede en la tierra también se siente en el cielo. Chicos, no hay un golpe que ocurra aquí en la tierra que no se sienta en el cielo. Jesús es uno con su pueblo. No hay un dolor sentido en esta tierra que no se sienta en el cielo. No hay una sola alegría en esta tierra que no se sienta en el cielo. Jesús y su pueblo están absolutamente entrelazados.
Así de asociado está Jesús con nosotros en la Biblia. Dice esto en Colosenses 1:18. Es Pablo hablando a la iglesia en Colosas. Dice, Él, refiriéndose a Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para ser en todo el primero. Dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Si Jesús es la cabeza de la iglesia, lo que le suceda a la iglesia lo siente Jesús. Jesús dice, lo que le suceda al más pequeño de estos, lo que le suceda a mis hermanos, me sucede a mí. Creo que donde podemos equivocarnos es al asumir que porque Jesús lucha por nosotros, todo saldrá como queremos. Y solo tenemos que volver a la semana pasada y ver lo que le pasó a Esteban para darnos cuenta de que eso no es cierto. El hecho de que estemos luchando con Jesús y por el cristianismo no significa que todo suceda de la manera en que queremos que suceda. Pablo hizo una pregunta que creo que todos debemos hacernos como cristianos mientras lidiamos con esto. Él dice, ¿quién eres, Señor? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Si lo sigo, ¿quién es para mí? ¿Es simplemente un buen hombre? ¿Es solo un profeta? Porque si es solo un profeta, no cambia mi vida. Pero si es Salvador y Señor, cambia la forma en que vivo mi vida. Cuando Él habla conmigo, cuando camina conmigo, suena diferente. Pero no solo eso. Una de las preguntas que debemos hacernos es simplemente esta. ¿Creo que la eternidad por la que Jesús murió es mejor que lo que tengo aquí en la tierra? Porque si es verdad, cambia nuestra forma de vivir. Creo que podemos saber rápidamente si la eternidad es mejor que nuestra vida aquí, porque como cristianos debemos traer el cielo a la tierra. Si creemos que la eternidad es mejor, entonces vamos a dedicar nuestro tiempo y nuestros recursos a ayudar a los demás, a servir a los demás, a hacer lo que debemos hacer para glorificar a Dios, para que se parezca un poco al cielo, para que la gente vea un destello del cielo. Pero si pienso que la eternidad no será tan buena como la vida aquí en la tierra, entonces crearé mi propio cielo aquí en la tierra. Haré que mi vida sea lo más cómoda posible. Elegiré la felicidad antes que el futuro. Verán, Esteban sabía cómo sería la eternidad. Es la razón por la cual en sus momentos finales él dice algo muy similar a Jesús, en que dijo, Dios, no les tomes esto en cuenta. Sabía que difundir el evangelio era lo más importante, incluso en la muerte. La vida iba a ser mejor, porque él iba a estar con Jesús. Creo que cuando miramos la vida de Pablo, el hombre sufrió mucho. Naufragó, fue golpeado, apedreado, encarcelado muchas veces y sufrió mucho. Y se le preguntó sobre este sufrimiento en Filipenses 3. Él dice, he sufrido la pérdida de todas las cosas y las considero basura para ganar a Cristo. Él dice, todas las cosas que el mundo dice que son más importantes, todas las cosas que todos piensan que deberías tener, yo las considero basura por lo que puedo encontrar en Cristo. Como cristianos debemos luchar con estas preguntas. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cuál es la eternidad que me ha dado? Porque cambia nuestra forma de vivir y más importante, cómo respondemos a Dios cuando nos pide hacer algo fuera de nuestra zona de confort. Porque cuando Dios fue a Ananías, cuando Él le pidió hacer lo que ningún cristiano en ese punto quería hacer, lo que creía y lo que creía sobre Dios era lo más importante. Cuando sabemos quién es Jesús, cuando entendemos nuestra eternidad, cuando Dios llama, vamos. Ananías fue. Esto es interesante sobre Ananías. No sabemos mucho de él. Aparece en el capítulo 9 y es la última vez que sabemos de él. Lo único que vemos es que Ananías era un discípulo. No era apóstol ni predicador, no era importante en la iglesia. Solo sabemos que era un seguidor de Dios y cuando Dios le dijo que haga algo, lo hizo. Lo interesante es que creo que es un héroe anónimo. Él le da a Pablo su primera dosis de lo que significa estar en la fe cristiana y cuando camina hacia él, él pudo haber dicho cualquier cosa, pero él lo llama hermano Saulo. Lo saluda como se saluda a todos los cristianos. Y Ananías, cuando Dios lo llama, dice simplemente esto: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Es otra forma de decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Después de preguntar, ¿quién es Jesús para mí? La siguiente pregunta es, ¿qué quieres que haga? Ananías en este momento está diciendo, Dios, ¿qué es lo que tú me has llamado a hacer? Estoy aquí para hacer lo que sea que me llamaste a hacer. Y está dando un paso adelante en fe. Lo que es interesante para mí es, ¿por qué Dios no le dijo a Pablo todo lo que él necesitaba saber en ese momento? ¿Por qué es Ananías necesario? Él ya está hablando con Pablo.
Él ya está conversando con Pablo. Él pudo haber dicho, oye, vas a tener 3 días para pensar esto, y después de eso quiero que hagas lo que yo te he llamado a hacer. Pero en lugar de eso, él decide usar a Ananías. ¿Y por qué es eso? Es que a Jesús le encanta usar a su gente para alcanzar a otras personas. Jesús ama usar a su gente para animar a otras personas. Jesús ama usar a su gente para cuidar a otras personas. Una de las grandes cosas acerca de ser un cristiano es que podemos unirnos con Jesús y ser como sus manos y sus pies aquí en la tierra. Es una de las razones por las que tenemos que tener cuidado acerca de lo que creemos que la iglesia es. Yo creo esto. Cada fin de semana la gente viene a la iglesia, entran, dicen, espero que hoy mis necesidades sean satisfechas por la iglesia. Y entran, dicen, espero que cantemos las canciones que quiero. Espero que cantemos la canción que conecta conmigo. Y muchas veces podemos cantar esa canción y otras veces no. Y luego entramos en el mensaje, estamos como, espero que el pastor predique a mi situación. Espero que el pastor me dé algo alentador. Y a veces predicamos a tu situación y otras veces no. Y a veces no alentamos tu situación. De hecho, te decimos que necesitas hacer algo más que quieres hacer. Así que puede ser fácil venir a la iglesia y escuchar la música y no obtener lo que quieres, y escuchar el mensaje y no obtener lo que quieres, y caminar lejos y decir, la iglesia no satisfizo mis necesidades. Y ninguna declaración podría ser más falsa, porque si pensamos que la iglesia es nuestra reunión del fin de semana, nos estamos perdiendo lo que Dios quiso que fuera la iglesia. Chicos, es la razón por la que necesitamos comunidad. No solo para que nuestras necesidades sean satisfechas o para que otros puedan cuidarnos, sino para que podamos cuidar de otros y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. El llamado de Ananías es loco. Dios está llamándolo a ir al mayor perseguidor de cristianos en este momento. Y esto es lo que es interesante. Les diré esto. Cuando Dios te llama a hacer algo que es un poco loco, te da más confirmación. Él lo hace. ¿Y qué le dice a Ananías? Él dice, él va a estar en la calle derecha, él va a estar en la casa de Judas, tú vas a ir allá y él va a estar orando. Así que estoy seguro de que Ananías pasó por todas estas cosas. Dice, estoy en la calle derecha, si no hay una casa de Judas aquí, me voy. Llega a casa de Judas y pregunta, ¿hay un Pablo aquí? Sí, ¿está orando? Si hubiera dicho no, pensaría, supongo que es el Pablo equivocado. Pero por esa confirmación hizo algo audaz. Pero entiendan, esta no es la primera vez que Ananías hizo lo que Dios le dijo que haga. Normalmente empieza con algo pequeño, empieza en una conversación con alguien cuando Dios dice, necesito que animes a esa persona, o necesito que sirvas a esa persona, o que le hables de mí, o sucede mientras caminamos por la calle, y Dios dice, ese vecino de ahí, es alguien a quien quiero que conozcas, alguien que quiero que alcances. Y mientras hacemos las cosas pequeñas, mientras damos pasos de fe, Dios nos llama a cosas cada vez más grandes. Porque creo que a menudo la razón por la que cuestionamos lo que Dios nos llamó a hacer es porque no podemos ver el futuro de lo que Él hará con ello. Y lo que fallamos en entender es que solo porque no podamos verlo no significa que Dios no lo vaya a usar para bien. Sabemos como cristianos que Dios puede convertir todo lo malo de nuestra vida en algo bueno. Romanos 8:28 es un versículo al que nos aferramos, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos esto, nos aferramos a esto, incluso las cosas que pasan en la vida que no son buenas, Dios puede usarlas para bien. Entonces, ¿cuánto más puede Dios usar las cosas que Él nos ha llamado a hacer que sabemos que son buenas? No somos llamados a entender todo lo que Él nos llama a hacer. No somos llamados a entender el resultado. Solo somos llamados a ser obedientes. Chicos, solo porque no tenga sentido para nosotros no significa que no sea bueno. Tenemos mentes finitas, tenemos experiencias finitas, servimos a un Dios infinito. Habrá cosas que no vamos a entender. Y no solo no las entendemos, sino que a menudo nunca veremos la plenitud de lo que nuestra obediencia hace en nuestra vida. Servimos a un Dios que no suma, Él multiplica, y muy a menudo un pequeño paso de obediencia lleva a que tantas personas sean afectadas por ello. Chicos, la elección de Ananías de obedecer a Dios, cuando eligió obedecer a Dios, no se dio cuenta, oh vaya, si hago esto, entonces una buena parte del Nuevo Testamento será escrita. No sabía que al hacer esto, gran parte del Imperio Romano, Pablo viajó 9,100 millas. La mayoría del Imperio Romano iba a conocer a Jesús y se fundarían iglesias. No sabía nada, solo sabía lo que Dios le dijo que haga. Imaginen si él no hubiera pensado que era lo suficientemente grande. Imaginen si no hubiera pensado que era digno de su llamado, o imaginen si simplemente hubiera dicho, ¿sabes qué? Dios, no voy a hacer esto. Chicos, nunca podemos subestimar el poder de una persona totalmente rendida a Dios, porque no sabemos lo que Dios hará con ello.
Creo que a menudo no vemos que una persona afectada no termina en una persona afectada. Seré honesto con ustedes, el tiempo más ingrato en el ministerio para mí fue el ministerio juvenil. Pasé 13 años en el ministerio juvenil con estudiantes de secundaria y preparatoria. Solo no son muy buenos diciendo gracias. Sé que la mayoría de los padres lo entienden. Casi nunca es gracias. Es ¿por qué no hicimos esto? No es gracias por darnos esto, es ¿por qué no tuvimos esto? Y hubo algunos grandes momentos, e incluso con los padres muchas veces, no era gracias por enseñarle la Biblia a mi hijo, es porque llegaron tarde. Fue difícil. ¿Puedo decirles cuál es el mejor momento en el ministerio juvenil para mí? Es ahora. No porque ya no esté ahí, sino porque puedo ver el fruto. Puedo ver a los estudiantes crecer y ser padres y madres. Puedo ver a los estudiantes crecer y ser cónyuges. Puedo ver a algunos de ellos entrar al ministerio. Pero puedo verlos vivir sus vidas para Cristo. Puedo verlos contarle a otras personas sobre lo que están haciendo en su vida y lo que Dios ha hecho. Este es el mejor momento. Sí, hubo victorias increíbles mientras estaba en el ministerio juvenil, pero las victorias son mucho más grandes ahora. Cuando Dios te llama a alguien, no piensas en cómo afectará a su familia. ¿Cómo va a afectar a sus compañeros de trabajo? ¿Cómo va a afectar a las personas en sus vidas? Y a las personas que ellos afectan, ¿cómo va a afectar a su familia y a sus compañeros de trabajo y a las personas en sus vidas? Continúa una y otra vez. Es como fichas de dominó de las que nunca vemos el final. Eso es lo que hace Dios. Pero para que Ananías tenga este impacto, tuvo que elegir hacerlo. Y la razón por la que eligió hacerlo es porque Jesús se lo dijo. En Lucas 6:46, Jesús lo dice de manera sencilla. Dice esto: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Si vemos a Jesús como Señor y Salvador, cuando nos llama a hacer algo, nuestro trabajo no es entenderlo completamente, sino solo saber que es bueno. Ananías se mueve cuando Dios lo llama. Pero para algunos, la sorpresa es que Pablo se mueve cuando Dios lo llama. Porque Pablo debe luchar con todo lo que ha hecho hasta ahora. Tiene que estar luchando con el hecho de que mató personas, que encarceló personas, que destrozó familias. Quizás piensa, no soy alguien que Dios usaría, y Satanás seguro le dice, eso es exactamente correcto. Creo que para algunos están en ese mismo lugar. Has sido cristiano por una gran parte de tu vida y dices, sí, creo que la gracia de Dios es suficiente. Sí, creo que Dios puede salvarme, pero no puede usarme. Iglesia, escuchen. Su pasado no los descalifica del futuro de Dios. Su pasado no los descalifica de lo que Dios puede hacer en sus vidas. ¿Pueden imaginar si Pablo escuchara la mentira del enemigo? ¿Se imaginan si él hubiera dejado que todos esos pensamientos tomaran el control? Sabemos que es el enemigo porque lo que Dios hace con nuestro pecado es convencernos de él. Luego camina con nosotros y nos ayuda a restaurarnos y a obtener la victoria sobre el pecado. Lo que Satanás hace es condenarnos. Nos dice no que pecaste, sino que eres tu pecado. Así que cada vez que creemos que Dios no puede usarnos por nuestro pasado, lo que creemos son las mentiras del enemigo. Pablo no esperó. De hecho, en el versículo 19 vemos que continúa, dice esto: y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. La respuesta inmediata de Pablo no fue, no sé si Dios puede usarme. Su respuesta inmediata fue, alguien necesita saber sobre esto. Si Dios puede salvarme, puede salvar a cualquiera. Muy a menudo, las cosas que queremos mantener en la oscuridad son exactamente las que Dios quiere usar. Diré esto para aquellos de ustedes que piensan que Dios no puede usarlos, para aquellos de ustedes que piensan que llevan siendo cristianos, digamos, un par de años y dicen, no creo que Dios pueda usar mi pasado. Tengo que hacerles una pregunta. ¿Por qué Dios sigue poniendo personas en tu vida que están pasando por lo mismo que tú pasaste? Siempre me asombra y a veces me molesta que Dios ponga a tantas personas en mi vida que están lidiando con las mismas cosas de las que no quiero hablar. Esto es lo que he descubierto. Las cosas que quiero mantener en la oscuridad son las que Dios quiere usar para ayudar a la gente a ver la luz, para ayudar a la gente a ver la verdad de lo que Él puede hacer y lo posible. Chicos, una de las partes más importantes de Pablo y su capacidad para llegar a la gente fue su testimonio.
Para él poder decir, aquí es donde estaba, esto es lo que pensaba que era importante, luego conocí a Jesús y esto es lo que él ha hecho en mi vida. De igual forma nosotros tenemos ese testimonio, esto hacía antes de Jesús, así conocí a Jesús y esto es lo que sucedió después. Para algunos nuestro testimonio puede estar un poco más avanzado. Intentaba caminar con Jesús, pero recaí, hice estas cosas, pero Él no se rindió conmigo, Él todavía me amaba, Él me restauró y me usó. Ese testimonio es poderoso. Creo que Dios ha escrito testimonios increíbles aquí en Grace. Esto es lo que sé. Él no quiere que lo mantengamos en el pasado. Él quiere que lo hablemos en la vida de alguien. Mi pregunta es esta: ¿con quién quiere Dios que compartas su testimonio? ¿A quién es que Dios te ha llamado a alcanzar? Mi reto para ustedes es: ¿cuándo lo harán esta semana? ¿Con quién van a hablar esta semana? ¿A quién van a traer con ustedes para hacerlo? ¿A quién le pueden escribir un mensaje hoy para comenzar esa conversación? Para animar y amar, para que alguien pueda entender, no estoy demasiado lejos de Dios. Sé esto, Dios ha escrito muchos testimonios y todavía está escribiendo testimonios. Y para algunos hoy Él quiere comenzar a escribir su testimonio. Y la manera en que lo hace es permitiéndonos ser parte de su familia. Es simple, es creer lo que Jesús hizo, que murió en la cruz por mis pecados y resucitó 3 días después. Es confesar que he pecado, que me he equivocado y luego comprometer mi vida a Él. Dios dice que si hacemos esas 3 cosas, nuestra eternidad está resuelta. Pero no solo eso, tenemos un nuevo propósito. Y tenemos un Dios que caminará con nosotros cada día de ella. Así que, si ese eres tú hoy, quieres unirte a la familia de Dios, en un momento voy a decir una oración en voz alta que puedes repetir en silencio justo donde estás y comenzar esa relación hoy. Inclinemos nuestras cabezas y cerremos los ojos. Hoy, si ese eres tú, diré una oración en voz alta que puedes repetir en silencio donde estás. Querido Dios, sé que he pecado. Por favor, perdóname. Creo en tu Hijo Jesús, que vivió, que murió y que resucitó. Hoy entrego mi vida a ti. Dios, gracias por amarme primero. Y es en el nombre de Jesús que oro. Amén. ¿Podemos aplaudir por los que tomaron esa decisión hoy?